Hola, mi nombre es Moon Artist y el día de hoy voy a leerte Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Alicia empezaba a cansarse de estar sentada junto a su hermana a orillas del río sin hacer nada. Además, como hacía calor, se sentía amodorrada. Estaba pensando si merecía la pena levantarse e ir a buscar margaritas para hacerse un collar, cuando de repente apareció un conejo blanco con los ojos rosados. Alicia ni se inmutó, ni siquiera al oír que el animalito decía: ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero si es tardísimo. El conejo blanco se sacó un reloj del bolsillo del chaleco y lo miró, y echó a correr. En aquel instante, Alicia se dio cuenta de que jamás había visto un conejo con chaleco y un reloj en el bolsillo. Así que ni corta ni perezosa se puso a correr tras él, y lo alcanzó justo cuando se escondía en una gran madriguera. Poco después, Alicia hizo lo mismo. La madriguera era recta como un túnel, pero de repente torcía bruscamente hacia abajo, de modo que empezó a caer por lo que parecía un pozo muy profundo. Estaba muy oscuro para ver dónde iría a parar, pero pudo distinguir que las paredes que lo recubrían estaban llenas de armarios y estanterías. Mientras caía, pudo alcanzar un tarro que decía mermelada de naranja. Por desgracia, estaba vacío, así que lo dejó en un estante. Alicia avanzaba cada vez más rápido hacia el fondo del pozo. Como no podía hacer otra cosa, se puso a pensar en su gata. Mi querida Dina, cuánto me gustaría que estuvieras aquí. Alicia se estaba durmiendo y cuando empezaba a soñar, había ido a parar donde un montón de hojas secas. La caída había terminado. Alicia se levantó de un salto y vio al conejo blanco corriendo por un lado a lo largo de un pasillo. No había tiempo que perder, así que echó a correr como una flecha, justo a tiempo para oírle decir: ¡Válgame mis orejas y bigotes, qué tarde se me ha hecho! Entonces dobló la esquina y le perdió de vista. Alicia había llegado a un vestíbulo bajo y alargado, rodeado de puertas. Todas estaban cerradas. El centro de la habitación estaba presidido por una mesita de cristal con tres patas en la que había una llave dorada. No encajaba en ninguna de las cerraduras, pero entonces a Alicia le llamó la atención una cortina. Detrás había una puertecita de apenas 40 centímetros de alto. Menuda sorpresa se llevó al ver la llave encajada en la cerradura. Desde el umbral distinguió el jardín más extraordinario que había visto en su vida, con flores de bonitos colores y fuentes refrescantes. Le habría encantado dar un paseo, pero ni siquiera su cabeza habría podido pasar por la puerta. Apenada, Alicia cerró la puerta y se acercó a la mesita de cristal, donde ahora había un frasco que decía: Bébeme. Alicia dudó un momento, pero al final dio un sorbo. El elixir sabía tarta de cerezas, natillas, piña, pavo asado, caramelo y tostada con mantequilla, así que se lo bebió de golpe. ¡Qué sensación más extraña!, dijo Alicia, mientras empezaba a encogerse hasta medir apenas 25 centímetros. Ahora sí que pasaría por la puerta que llevaba a aquel jardín, si no fuera porque olvidó la llave en la mesita, y ahora no podía alcanzarla. Pero entonces vio una cajita de cristal bajo la mesa con un pastelito que decía cómeme. Alicia le dio un mordisco y luego otro hasta que dio buena cuenta de él y empezó a crecer. Curiorífico y rarifico, exclamó: Adiós, piececitos míos. Alicia miró hacia abajo y había crecido tanto que apenas podía distinguir sus pies. Por si fuera poco, se dio un golpe en el techo y se hizo un chichón. Pero si medía más de 2 metros. Entonces agarró la llavecita dorada y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Lo único que podía hacer era tumbarse de lado y ver el jardín con un ojo. Ahora sí que le resultaría imposible cruzar el umbral. Entonces se sentó y se puso a llorar desconsoladamente, y cuando más pensaba que debía dejar de llorar, más lágrimas derramaba, hasta que a su alrededor se formó un gran charco de 10 metros de profundidad. Al cabo de un rato oyó el ruidito de unas pisadas a lo lejos. Era el conejo blanco, que regresaba vestido elegantemente con un par de guantes de piel
de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Alicia le llamó. Disculpe, señor, le dijo. El conejo se llevó tal susto que soltó los guantes y el abanico y echó a correr como alma que lleva al diablo. Alicia recogió los guantes y el abanico. Allí dentro hacía mucho calor, así que empezó a abanicarse cada vez más deprisa. Entonces se miró las manos y se quedó perpleja al ver que llevaba puesto uno de los diminutos guantes del conejo. Debo estar encogiendo otra vez, pensó, y al ver que el abanico lo que hacía era empequeñecer, lo soltó apresuradamente antes de que la hiciera desaparecer por completo. De repente resbaló, los guantes salieron volando, el agua salada le llegaba a la barbilla y los guantes flotaban a su alrededor. Al principio pensó que había ido a parar al mar, pero luego cayó en cuenta de que era el charco de lágrimas que había derramado cuando medía más de 2 metros. ¿Quién me mandaría a mí a llorar como una Magdalena? Exclamó Alicia mientras nadaba hacia la orilla e intentaba secarse. A cabo de un rato volvió a aparecer el conejo blanco. ¿Dónde los habré dejado? Murmuró ansiosamente. Alicia imaginó que el conejo estaba buscando los guantes y el abanico. Entonces el conejo la vio y le dijo enfadado: «Ve a casa y tráeme ahora mismo un par de guantes y un abanico». Alicia se asustó tanto que se puso a correr hacia donde señalaba el conejo. «Me ha confundido con su criada», pensó para sus adentros mientras corría. Pronto vio una casita con las letras C. Blanco grabadas en una reluciente placa de latón junto a la puerta. Alicia entró a la casa y subió las escaleras. Junto a la ventana vio una mesa con un par de diminutos guantes de piel de cabritilla y un abanico. Los agarró y cuando ya se iba se fijó en un frasco que estaba cerca del espejo. Alicia lo abrió y se lo acercó a los labios. Antes de que se hubiera tomado la mitad del elixir, notó que la cabeza le llegaba al techo y dejó de beber para que no se le doblara el cuello. Aún así, como no paraba de crecer, no le quedó más remedio que sacar un brazo por la ventana y un pie por la chimenea. En unos minutos el conejo se plantó ante su casa e intentó abrir la puerta, pero el codo de Alicia se lo impedía. Entonces decidió entrar por la ventana. «Eso sí que no», pensó Alicia, que abrió la mano como si pudiera agarrar algo y entonces oyó el gritito. El conejo blanco se había caído de la escalera. Al poco rato le sorprendió un golpeteo de piedrecillas contra la ventana, que iba convirtiéndose en pastelitos. Con la esperanza de que que la hicieran encoger, engulló uno y observó encantada cómo empezaba a menguar. En cuanto creyó que podía pasar por la puerta, salió de la casa y se puso a correr como una flecha. Luego, después de recorrer un buen trecho, Alicia llegó a un bosque muy frondoso y decidió buscar algo de comer o beber, con lo que pudiera crecer de nuevo. Entonces vio una seta gigantesca y después de mirar debajo, a ambos lados y detrás, se le ocurrió que podría hacer algo encima. Se puso de puntillas y miró por encima de la seta y sus ojos se toparon con los de una oruga azul que estaba sentada sobre la seta con los brazos cruzados. «¿Quién eres tú?», le preguntó la oruga. «La verdad, ni siquiera yo lo sé, señora», le contestó Alicia con timidez. «Sé quién era esta mañana al levantarme, pero no he dejado de cambiar varias veces desde entonces. Soy incapaz de conservar la misma estatura 10 centímetros seguidos». «¿Cuánto te gustaría medir?», le preguntó la oruga. «Me gustaría crecer algo más. 8 centímetros es muy poca cosa», aseguró Alicia. «Es la estatura perfecta», sentenció la oruga enfadada mientras se ponía derecha. Medía exactamente 8 centímetros. Después se bajó de la seta y se alejó diciendo: «Un lado de la seta te hará crecer y el otro te hará empequeñecer». Alicia arrancó un trozo de seta de cada lado. En cuanto probó el lado de la derecha, notó que la barbilla le tocaba al suelo. Después probó el de la izquierda y el cuello empezó a crecer como si fuera una serpiente, de modo que decidió mordisquear un poco de cada lado hasta alcanzar su estatura normal.
Después, al divisar una casa muy cerca de donde estaba, comió un poco más hasta que midió 23 centímetros, el tamaño ideal para conocer a sus dueños. Mientras Alicia se acercaba a la casa, vio a un mensajero que atravesaba el bosque como una flecha y llamaba enérgicamente a la puerta. Le entregó el criado una carta casi más grande que él y anunció en tono solemne: para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet. En la casa había un ruido ensordecedor, chillidos, estornudos y algún que otro golpe estrepitoso, como si un plato se hubiera roto en mil pedazos. Pero Alicia estaba decidida a entrar, por lo que se deslizó rápidamente junto al criado y atravesó el umbral. Había ido a parar a una cocina enorme. La duquesa estaba sentada en el centro con un niño en brazos y una cocinera removía un gran caldero de sopa. El aire apestaba a pimienta, por lo que Alicia, la duquesa y el niño no podían dejar de estornudar. Y eso cuando el niño no chillaba, la única que no estornudaba era la cocinera. Además, un gato enorme que estaba sentado junto a la chimenea y sonreía de oreja a oreja. ¿Por qué sonríe el gato?, preguntó Alicia tímidamente a la duquesa. Porque el gato es de Cheshire, ni más ni menos, le contestó la duquesa. De repente, la cocinera empezó a tirar a la duquesa y al niño todo lo que encontraba en mano. Un enorme cucharón, cazuelas, fuentes y platos. La duquesa ni se inmutó, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaban, y el niño chillaba tan fuerte que hubiera sido imposible decir si la cocinera le había dado o no. ¿Te parece mecerlo un rato?, preguntó la duquesa, a Alicia lanzándole el niño sin ningún miramiento. Voy a arreglarme para jugar el croquet con la reina. Dicho esto, salió de la cocina. El niño bufaba y gruñía ruidosamente. Mirándolo más de cerca, Alicia se dio cuenta de que de lo que en realidad se trataba era de un cerdito. Pensó que era absurdo tenerlo en brazos más tiempo, de modo que lo dejó en el suelo y observó cómo se perdía en la espesura del bosque. Al salir de la casa, Alicia se quedó de piedra al ver al gato de Cheshire sentado en la rama de un árbol. El animal se puso a sonreír en cuanto la vio. Parecía inofensivo, pero aún así creyó que sería más prudente tratarlo con más respeto. Mi niño de Cheshire, ¿podrías decirme qué camino tengo que tomar para salir de aquí? Eso depende mucho de dónde quieras ir, le respondió. Con esta respuesta, Alicia se sintió aún más perdida, así que probó con otra pregunta. ¿Cómo es la gente que vive por aquí? ¿Por allí?, contestó el gato haciendo un gesto con la pata derecha. Vive el sombrerero, y por allá, dijo moviendo a la izquierda, la liebre de marzo, y visita a quien quieras. Los dos están locos. No sé si me apetece estar con locos, puntualizó Alicia. Pero eso es algo que no puede evitar, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. ¿Vas a ir a jugar al croquet con la reina? Me encantaría, contestó Alicia, pero por ahora no me han invitado. De repente el gato de Cheshire desapareció. A Alicia no le sorprendió demasiado. Estaba acostumbrada a que pasaran cosas raras. Esperó un poco por si volvía a aparecer el gato, pero como no lo hizo, caminó en dirección a donde vivía la liebre de marzo. Sombrereros ya ha visto algunos, pensó. Seguro que la liebre de marzo es mucho más interesante. Entonces miró hacia arriba y vio al gato sentado de nuevo en la rama. Al poco de un rato volvió a desaparecer, esta vez poco a poco, comenzando por el extremo de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció intacta mucho después de que todo el resto se desvaneciera por completo. Alicia caminó un trecho hasta que divisó la casa de la liebre de marzo, mejor dicho, la casa o lo que fuese aquello, ya que la chimenea tenía forma de orejas y el tejado estaba cubierto de piel. Habían puesto en la mesa debajo de un árbol delante de la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Sentado entre ellos había un lirón, que dormía profundamente
y los dos hablaban por encima de su cabeza, aunque la mesa era muy grande. Los tres estaban apretujados en un rincón. ¡No hay sitio! ¡No hay sitio! Gritaron cuando vieron aparecer a Alicia. Pero si hay espacio de sobra, replicó Alicia indignada, y se sentó en un sillón que había en el extremo de la mesa. ¿En qué se parece un cuervo y un escritorio?, le preguntó el sombrerero. Alicia se quedó callada un minuto mientras intentaba resolver el acertijo. Intentó recordar todo lo que pudo de cuervos y escritorios, que era más bien poco. Me rindo, dijo. ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni tengo la menor idea, contestó el sombrerero. Alicia lanzó un suspiro de fastidio. Me parece que podrías encontrar otras maneras de matar el tiempo que no fuera plantear acertijos sin respuestas, dijo la niña. El sombrerero sacudió la cabeza tristemente. Si conocieras al tiempo tan bien como lo conozco yo, no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje. Nos peleamos el pasado marzo y desde entonces no quiere hacer nada por mí. Siempre son las 6 de la tarde. ¿Por esto hay tantos servicios de té en la mesa?, preguntó Alicia. Así es, dijo el sombrerero con un suspiro. Siempre es la hora del té y no tenemos tiempo de lavar la vajilla, por eso damos vueltas alrededor de la mesa para encontrar una taza limpia y empezar de nuevo. Mientras hablaba, iba cambiando de silla. Esta es la merienda más estúpida de mi vida, pensó Alicia. No pienso volver nunca más. Y dicho y hecho, se levantó de la mesa y se fue. Delante de sus narices, Alicia vio un árbol que tenía una puerta en el tronco. Cuando más estuvo dentro del árbol, se encontró de nuevo en el gran vestíbulo con la mesita de cristal, la llave dorada y la puerta que conducía al maravilloso jardín. Mordisqueó un trozo de seta, se había guardado un pedazo en el bolsillo, hasta que midió 30 centímetros. Cruzó el umbral y entró al jardín. 3 jardineros estaban pintando de rojo un gran rosal lleno de rosas. ¿Querrían hacer el favor de decirme por qué están pintando las rosas de rojo?, preguntó Alicia. Pues verá, señorita, dijo uno de ellos, resulta que deberíamos de haber plantado un rosal rojo, pero nos equivocamos y lo plantamos de blanco, así que la reina lo averigua, ordenará que nos corten la cabeza a todos. De repente otro jardinero exclamó: ¡Que viene la reina! ¡Que viene la reina! Los jardineros echaron las bruces al suelo. Alicia vio entonces un cortejo formado por la sota de corazones, un pelotón de soldados y la reina y el rey de corazones. Cuando la reina se dio cuenta de lo que hacían, los jardineros gritó: ¡Que les corten la cabeza! Después dio media vuelta y se fue. Pero antes de que los soldados se dieran cuenta de lo que ocurría, Alicia ayudó a los jardineros a esconderse en una gran maceta. Después de buscarlos unos minutos, los soldados se dieron por vencidos y se dirigieron en la misma dirección que había tomado la reina. Alicia los siguió hasta el campo de croquet. Jamás había visto nada igual. Las pelotas eran erizos vivos, los mazos eran flamencos y unos soldados a 4 patas hacían de arcos. Cuando Alicia logró dominar al flamenco y metérselo bajo el brazo, con el largo cuello enderezado, el pájaro la miraba tan sorprendido que ella no podía contener la risa. Cuando le había vuelto a bajar la cabeza y se disponía a lanzar de nuevo, el erizo se había enroscado y se alejaba arrastrándose. ¡Menudo juego tan difícil! Alicia decidió escapar sin que la reina se diera cuenta. Al poco rato, Alicia se topó con un grifo. ¿Ya has visto a la falsa tortuga?, le preguntó el grifo. No, contestó Alicia. Nunca he visto ninguna ni he oído hablar de ella. Pues acompáñame, dijo el grifo. Y la falsa tortuga te contará su historia. Había recorrido poco trecho cuando vieron a la falsa tortuga sentada triste y sola en una saliente de roca. Cuando se aproximaron, Alicia la oyó sollozar, como si alguien le hubiera roto el corazón. ¿Por qué está triste?, le preguntó el grifo. Son solo imaginaciones tuyas.
le contestó. No le ha ocurrido ninguna desgracia. Luego el grifo se dirigió a la falsa tortuga. A esta señorita le gustaría conocer tu historia, le dijo. Se la contaré encantada, le contestó la falsa tortuga. Después se produjo un largo silencio, solo interrumpido por los sollozos del animal. Cuando éramos pequeños, dijo por fin más tranquila, íbamos a la escuela del mar. El maestro era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago. ¿Y por qué lo llamabais Galápago?, preguntó Alicia. Porque tenía a Gala, enseñar en una escuela de pago, contestó la falsa tortuga enfadada. Pareces tonta, niña. ¿Y cuántas horas de clase teníais? El primer día 10, contestó la tortuga falsa, el segundo 9 y así sucesivamente. ¡Qué horario tan extraño! Por eso se llamaba curso acelerado, aclaró el grifo, porque cada día iba más rápido. De repente se escuchó un grito a lo lejos. ¡Que empiece la sesión! Hay un juicio. Pero el grifo agarró de la mano la agarró de la mano y empezó a correr diciendo: ¡Vamos! Cuando Alicia llegó, la reina y el rey de corazones estaban sentados en sus tronos, rodeados de una gran multitud, todo tipo de pájaros y otros tipos de animalitos, así como una baraja de cartas, la sota encadenada. Estaba delante de todos ellos, y el conejo blanco tenía el clarín en una mano y un rollo de pergamino en la otra. El rey ejercía de juez y con una peluca bajo la corona, y el estrado estaba ocupado por 12 miembros entre pájaros y otros animales. Y en el centro de la sala había una mesa con tartas. ¡Silencio en la sala!, gritó el conejo blanco. Heraldo, leed las acusaciones, ordenó el rey. El conejo dio 3 toques de clarín, desenrolló el pergamino y leyó. La reina varias tartas cocinó, un día de verano azul. La sota de ella se apoderó y se las llevó a Estambul. Considerad vuestro veredicto, pidió el rey al jurado. Todavía no, le interrumpió apresuradamente el conejo. Hay muchas otras cosas antes de esta parte. Llamad al primer testigo, pidió el rey. Que entre el sombrerero, gritó el conejo. Y el sombrerero loco entró con una taza de té en una mano y un trozo de pan con mantequilla en la otra. Os ruego me disculpéis, Majestad, pero no había terminado de tomar el té cuando fui convocado a este juicio. Di lo que tengas que declarar, le pidió el rey, y no te pongas nervioso o te hago ejecutar en el acto. En este preciso momento, Alicia experimentó una sensación muy extraña. Estaba creciendo de nuevo. Solo soy un pobre hombre, Majestad, dijo el sombrerero con voz quejumbrosa. Lo que sois es un pobre orador, dijo el rey. Podéis iros. Llamad al siguiente testigo. Alicia se llevó un buen susto cuando oyó el conejo blanco que decía: Alicia. Estoy aquí, contestó, y se levantó de un salto y sin pensar que había crecido desmesuradamente en los últimos minutos y sin querer golpeó al estrado con el borde de su falda. Los miembros del jurado salieron disparados. Vaya, cuánto lo siento, se disculpó. Cuando el jurado tomó asiento de nuevo, el rey preguntó a Alicia: ¿Qué sabéis vos de este asunto? Nada, contestó Alicia. ¿Nada de nada?, insistió el rey. Nada de nada, repitió Alicia. Entonces el rey abrió un libro y leyó: Artículo 42. Toda persona que mida 1 kilómetro deberá abandonar la sala. Y todos miraron a Alicia. Pero yo no mido 1 kilómetro, replicó Alicia. Sí lo mides, insistió el rey. Mide casi 2 kilómetros, añadió la reina. Me da igual, no pienso moverme de aquí, replicó Alicia. Este artículo no vale, os lo habéis sacado de la manga. El rey palideció y pidió al jurado que el jurado considere su veredicto. De ninguna manera, se quejó la reina. Primero la sentencia, el veredicto después. Menuda tontería. ¿Cómo va a dictarse sentencia si antes no hay un veredicto? Callaos, dijo la reina, que empezaba a ponerse violácea.
No me da la gana. ¡Que le corten la cabeza! ¿Quién os hará caso? Dijo Alicia, que ya había recuperado su estatura normal. No sois más que una baraja de cartas. Al oír esto, la baraja completa se elevó por los aires y cayó en picado encima de ella. Alicia gritó y trató de quitarse las cartas de encima. De inmediato se dio cuenta que estaba tendida junto al río, con la cabeza en el regazo de su hermana, que le estaba quitando unas hojas secas que le había caído en la cara. ¡Despierta ya, Alicia! Le pidió su hermana. ¿Has dormido un buen rato? He tenido un sueño muy extraño. Y le contó a su hermana la insólita aventura. Luego se levantó y se fue a su casa a tomar el té, y mientras corría pensaba en el sueño tan maravilloso que había tenido.